Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y en Solo Negocios MX, también fanpage en Facebook del programa de radio y de la firma. Y bueno, pues hoy lo abocamos a Derecho de Empresa, damos lectura a algunas tesis emitidas tanto por el Semanario Judicial de la Federación como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y empezamos con una secuela de juicios vinculados a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son 4 tesis. La de novena época es un precedente, no es jurisprudencia, de la Sala Superior, y es la 462, 463, 464 y la 465. Empezamos con la 462. Su rubro se denomina amonestación prevista en el artículo 70, fracción primera de la ley antilavado. De la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, este es el rubro, no es aplicable si se incumple con la obligación de presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de la ley antilavado. Y dice, si bien el numeral 4, fracción 3 de la ley antilavado prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello no implica que la omisión de la obligación de presentar los avisos del numeral 17 de esa ley antilavado pueda sancionarse con la amonestación de la fracción 1, artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto en virtud de que se debe atender a los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad. O sea, no es automática, ¿no? No una ley se suple con otra porque así lo dice, sino tiene que aplicarse requisitos. Dentro de estos debe existir una omisión o vacío legislativo que haga necesaria esa aplicación supletoria. Entonces, el artículo 53, fracción 4 y 54, fracción 3 de la ley antilavado establecen la aplicación de una multa si se omite presentar los avisos del 17 de la ley antilavado. Inclusive señalar el monto mínimo y máximo para su cuantificación. Por lo tanto, no procede fijar la amonestación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, más se debe atender el principio general de derecho que prevé que la ley especial prevalece sobre la ley general, siendo la primera de ellas la antilavado. ¿Qué es esto? Bueno, el artículo 17 de la ley antilavado obliga a aquellos agentes económicos en actividades vulnerables según esa ley, por ejemplo, centros cambiarios, joyerías, ventas de automóviles, ventas de inmuebles, desarrollo inmobiliario, entre muchas otras actividades, a tener que hacer mensualmente un entero de la información de sus clientes que le compraron bajo ciertos umbrales y bajo ciertas restricciones de la ley. Por ejemplo, usted puede comprar dólares en un centro cambiario, que son estas que les llamamos casas de cambio, pero ese no es el nombre correcto. Centro cambiario es el nombre correcto. Las casas de cambio son instituciones financieras como bancos, pero esas son otras. Entonces, estos centros cambiarios venden dólares y uno va a El Paso y compra $100. Y entonces llevas tus 1,850 pesos o lo que sea ahorita el tipo de cambio y lo cambias. Y te dan tus $100 y punto, ¿no? En cambio, si creo que el umbral es de $500, si compras $500 te piden tu identificación y toman nota. Incluso creo que sacan copia. Pero no reportan que tú hiciste esa compra a ese umbral, o si lo hacen, solo reportan la operación sin adjuntar tu copia. Pero si superas un umbral superior, no sé cuál es la cantidad en ese momento, $1,000, $5,000, vaya usted a saber, y cómpraslo con efectivo, obviamente, con pesos,
Entonces, ya no solo te toman la copia de la identificación, sino que en su reporte dice Alejandro Sandoval Murillo compró esta cantidad que en umbral supera la cantidad y lo reportan a la unidad antilavado, a la unidad de inteligencia financiera. Y eso es cada mes. Si compras un coche, si compras una casa, el notario hace el reporte. Si compras joyas, no sé si ahí tienen umbral, no estoy familiarizado con el tema de joyas, etcétera. Hay una serie de requisitos que ese artículo 17 de la ley señala. Lo que está diciendo esta tesis es, si alguien omitió el 17, le procede una multa primero correspondiente a la que dice la propia ley antilavado en el artículo 53 y 54, y si no existieran multas ahí, entonces se aplicaría el correspondiente 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Le está diciendo, asumo que esto fue un juicio de nulidad promovido por algún agente económico que no hizo uno de los reportes y la autoridad llegó y lo multó, pero la multa la aplicó conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en lugar de la ley antilavado. Y entonces la nulidad procede en términos de decir, a ver, hay principios de derecho que determinan claramente que si la ley especial, la ley antilavado, tiene sus propias sanciones, no tienes por qué aplicar la supletoria. La supletoria suple las omisiones legislativas de la ley especial. Ese es el tema en concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, un punto a tomar en cuenta. Segunda tesis, bajo la misma normatividad y los mismos juicios contenciosos. La 463 dice, fecha cierta, es indispensable para otorgar valor probatorio pleno a los contratos con los que se pretende acreditar el cumplimiento de obligaciones previstas en la ley antilavado, esta fecha cierta. Y señala en su texto, la segunda sala de la Suprema Corte, en contradicción de tesis 203-2019, sostuvo que, aunque la legislación fiscal no prevé expresamente la fecha cierta, es un requisito exigible respecto a los documentos privados presentados ante la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades, para demostrar la adquisición de un bien o realizar un contrato u operación. En virtud del valor probatorio que se pretende que se le reconozcan a esos documentos privados, con independencia de que la legislación tenga trazado expresamente requisito o no. La ley antilavado, de orden e interés público y observancia general, señala que como objetivo busca proteger al sistema financiero y la economía nacional mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional con fines de recabar alimentos útiles para investigar y perseguir delitos operacionales con recursos de procedencia ilícita, o sea, que no haya lavado de dinero, que no venga ese cliente a comprar dólares con dinero que viene de operaciones ilícitas, ¿no? Criminales o no fiscalizadas, etcétera. Las estructuras financieras de las organizaciones electivas y evitar el uso de su recurso para financiarse. En consecuencia, el requisito de fecha cierta resulta indispensable para otorgar valor probatorio a los contratos que pretende acreditar que esas operaciones ante la ley antilavado fueron lícitas, pues solo a través de esa se tendrá certeza de que la fecha no es anterior o posterior al acto revisado o no haya sido manipulado. O sea, el clásico criterio, y esto es uno de los grandes errores de todas estas interpretaciones, pero desde la perspectiva constitucional, quizá por no ser expresa, de la presunción de buena fe. Pero la autoridad lo que dice es que yo voy a revisar y le digo, a ver, dame estos documentos y le tengo que dar ciertos días para que me justifique esa operación que busca deducir o justificar en términos de la ley antilavado. Y entonces van y hacen el contrato en friega con fecha pasada para decir, sí ocurrió esa operación. Pues para evitar esa posibilidad que viola la presunción de buena fe, pero pues así es el sistema hoy por hoy, dicen, compruébame con fecha cierta. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues el tema de fecha cierta, lo ha dicho la Corte, es, bueno, pues firma el contrato ante notario. Y eso es una locura. ¿Cómo vas a ir a firmar todos los contratos de todas tus operaciones ante notario cuando muchas veces ni siquiera se firman el papelito llamado contrato? El contrato, bajo la legislación mercantil, se entiende un acuerdo de voluntades que puede ser oral. Yo fui a la tienda, compré unos chicles, me entregaron chicles, entregué dinero a cambio de los chicles y me fui. Eso es un contrato, un acuerdo de voluntades. Y fue oral y físicamente le entregué el dinero y físicamente me entregaron los chicles. Y nadie puede decir que no existió ese contrato. El asunto es que la comprobación ante los actos de revisión de la autoridad han venido evolucionando a esta requisición de la fecha cierta. Y entonces dicen, pues ve a notario. Creo yo que es un tema sumamente fuera de lugar pensar que todas tus operaciones las hagas en tu notario, pero ciertamente tendríamos que buscar mejores mecanismos.
Uno muy adecuado y mucho más barato que ir ante notario es firmar electrónicamente los documentos, pero no con su dedo en un celular ahí o en la pantalla de la computadora, o sea, no una firma digitalizada, sino una firma electrónica como la que nos brinda el SAT para timbrar las facturas o la FIREL que nos brinda el Poder Judicial Federal para promover amparos. Esa misma firma se puede utilizar en aplicativos jurídicos privados, o sea, uno contrata el servicio, como contratar el servicio de facturación, y con eso se firman contratos. Y entonces aquí tendríamos que escudriñar y decir, oye, yo voy a comprar agua para mis empleados para que haya, pues ahí disponible. ¿Tengo que firmar un contrato para eso? Pues no, porque la operación es muy baja. Pero si tú vendes coches, quizá no quieras firmar contratos con cada coche, con notario. Quizá puedas utilizar esta herramienta electrónica, ¿no? O si tú tienes alguna actividad recurrente, porque una firma ante notario te cuesta unos 3 a 5 mil pesos. En cambio, un aplicativo de esto, depende de la cantidad de estimación de firmas que vayas a hacer en el año, te pueden hacer un paquete y te termina saliendo menos de 50 pesos cada firma. No sé, alguna cosa así. Hace poco, bueno, hace como un año hice una cotización y tengo a la memoria un dato por ahí similar, 50, 100 pesos por ahí. Entonces ahí es donde escudriña el criterio de planeación estratégica para saber qué contratos voy a firmar bajo estos criterios y cuáles no. Y si es menester firmarlo ante notario, pues también hacerlo, ¿no? Bueno, ahí lo está planteando que para ley antilavado también se requiere fecha cierta. Siguiente tesis, la 464, y dice el rubro, obligación de solicitar información de la existencia de dueño beneficiario. Su incumplimiento produce una imposición de multa por cada operación. Artículo 18 y 53 y 54 de la ley antilavado prevé que quienes realicen actividades vulnerables tienen la obligación de solicitar al cliente o usuario información acerca de si tienen conocimiento o existencia de un dueño beneficiario o un beneficiario controlador, es el concepto más usado. Y en caso afirmativo, pedir o exhibir información que permite identificarlo si obra en su poder. En caso contrario, declarar bajo protesta de decir verdad que no cuenta con ella. En caso de incumplimiento, se aplica una multa correspondiente. Ahora, los artículos 3, en varias fracciones de las reglas de carácter general de la ley antilavado, definen al dueño beneficiario, también denominado beneficiario controlador, como la persona que obtiene un beneficio de la operación que se lleva a cabo y que en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de los bienes, o quien ejerce el control de la persona que lleva a cabo la operación. Por ende, la autoridad está facultada para imponer multas por cada operación respecto a la cual la obligada no solicitó la información. Dame un segundo, Arturo. Vamos a decir esto. Tenemos una empresa que va y compra determinados bienes que bajo la ley antilavado se tienen que reportar. Entonces ya no solo es identifico la operación y al comprador, sino también tengo que cuestionar quién es tu beneficiario controlador. Oye, yo soy Papitas S.A.D.C.B., que es propiedad de Juan y de Pedro. Pero en realidad, atrás de Juan y de Pedro está su papá, que es Luis, y quién es el que toma las decisiones. Él le cedió las acciones a sus hijos para que operen la empresa, pero el mandamás de la operación es ese papá. Bueno, ellos tienen que identificar al papá o en consecuencia alterna a ellos dos o a su consejo de administración para poder satisfacer esta operación de beneficiario controlador. Y empieza la sobreregulación, que quizás sea necesaria, no lo sé, no me voy a poner ahorita a enjuiciar a la ley antilavado respecto a esto, pero lo que nos está diciendo la tesis esta de precedente, no jurisprudencia, es fijar un criterio de que es viable multar a quien no esté rastreando la información de beneficiario controlador. Entonces, ley antilavado no solo te obliga a identificar sobreumbrales y reportar vulnerables, sino a identificar beneficiarios controladores. Me voy a corte, regreso en unos segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. Bueno, seguimos en Solo Negocios. Iba por un comercial, pero se me perdieron. Ah, aquí está. Perdón. Vamos al comercial. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible?
¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Bien, continuamos en Solo Negocio Radio, ya a punto de regresar al aire en radio. Pero bueno, pues tenemos estas tesis muy interesantes a mi gusto. Y falta una todavía, la 465. Según yo también estaba en la 464, déjenme ver si no la borré. Pero, el punto en concreto es que, pues, estas tesis están fijando un criterio claro respecto a cómo debe de reportarse lo conducente ante la autoridad con respecto la ley antilavado, ¿no? Creo que clarifica temas y más hoy en día, todavía no he planteado desarrollar aquí en el programa a fondo el tema de organismos terroristas, pero más ante ello va siendo fundamental que las empresas encuentren la coherencia de pues plantearse mayor seriedad en el reporteo que corresponde a este criterio de la ley antilavado. Y ya no el reporteo, sino en la construcción de un blindaje que permita fácilmente identificar operaciones complicadas. Estamos regresando al aire y vamos a la siguiente tesis. 465, rubro, dice procedimiento de verificación y sanción previstos en la Ley Federal de Antilavado. La autoridad no está obligada a requerir pruebas que no sean exhibidas en los plazos legales otorgados para tal efecto, aún en términos de lo dispuesto por el 16, fracción 2, 17A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria. Si bien el numeral 4 de la Ley Federal de Prevención de la Ley Antilavado, pues prevé que la aplicación de forma supletoria es la Ley de Procedimiento Administrativo y su artículo 16, fracción A y 17A de este ordenamiento, señalan que la obligación de la Administración Pública Federal de requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación solo en aquellos casos previstos en dicha ley u otras leyes, y B, la obligación de la autoridad de prevenir a los interesados por escrito por una sola vez cuando sus escritos no contengan los datos o no cumplan los requisitos aplicables. Ello es insuficiente para considerar que la autoridad se encuentra constreñida a requerir al sujeto obligado las pruebas que no fueron exhibidas o que le fueron de manera deficiente durante los procedimientos de verificación y sanción, porque la ley antilavado señala que el requerimiento previsto en el numeral 17A de la Ley de Procedimiento Administrativo se refiere a datos o requisitos necesarios para la procedencia de trámite o instancia respectiva, pues señala que transcurrido el plazo otorgado sin que se desahogue la prevención se desechará de trámite, y B, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece plazos durante los cuales el sujeto obligado tiene la oportunidad de realizar manifestaciones y exhibir pruebas, por lo que la omisión de presentar las pruebas en los plazos previstos genera la preclusión del derecho. Máxime si se considera que la autoridad se encuentra verificando o no, en su caso, sancionando obligaciones de cuyo plazo de cumplimiento ya transcurrió. Por tanto, la regla general, el sujeto obligado ya cuenta con elementos necesarios para acreditar el cumplimiento, salvo que se esté ante la existencia de pruebas supervinientes que así lo puedan presentar. Bueno, ¿qué está diciendo en esencia este? Es un tema muy procedimental. Te están haciendo una revisión. Y entonces me imagino que para llegar a este juicio contencioso lo que pasó es que alguien quiso utilizar los plazos de la ley de procedimiento administrativo y la autoridad reclamó y dijo, no, pues tienen que ser los plazos de la ley de antilavado. Así como en la primera tesis señala el Tribunal Federal que la supletoriedad solo procede cuando la ley especial no señala expresamente algo, una multa en ese caso específico. Mismo acá, si señala un plazo la ley especial, pues no puedes irte al plazo supletorio de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, clarifica, creo yo, la mecánica de operar los supletorios. 2, la obligación de los sujetos
de actividades vulnerables que tienen una obligación de los reportes a identificar al beneficiario controlador, ¿no? Creo que esos son los puntos más relevantes de estas tesis. Bueno, ahora vámonos con otra tesis, esta de la Suprema Corte, que también son tres del mismo juicio Amparo Directo 3020 que se presentó y que fue revisado para arrojar esta jurisprudencia en materia civil por la primera sala. Las tres tesis son del mismo, no es cierto, la tercera no, esta es diferente, pero están fijados bajo el mismo rubro, libertad de expresión, y esto nos interesa muchísimo aquí en la estación de radio, ¿no? A ver, tesis 2030-840, primera sala, jurisprudencia en materia civil, emitida el 8 de agosto pasado. Rubro, libertad de expresión, estándar de veracidad que deben de cumplir las manifestaciones externadas en una columna de opinión publicada por una persona periodista. Hechos, un ex servidor público presentó una demanda por daño moral en la vía ordinaria civil contra un periodista en la que alegó que las opiniones que divulgó en la columna de su autoría cuando él ya no era funcionario afectaba su derecho al honor debido a que derivaban de información falsa. En primera instancia se dictó sentencia que absolvió al demandado, al periodista. La resolución fue revocada en apelación y se condenó al periodista a una indemnización entre otras prestaciones. Contra la sentencia, el periodista promovió un juicio de amparo directo que adujo debía darse prevalencia a la libertad de expresión al versar la columna sobre un tema de interés público y además a no haberse acreditado el estándar de malicia efectiva o real malicia. La atracción de la Suprema Corte fijó un criterio para dar un amparo al periodista al concluir que la opinión expresada en la columna se encontraba protegida por la libertad de expresión y no transgredió injustificadamente el honor a la parte actora, ya que se basó en hechos de interés público que fueron investigados de forma diligente y suficiente y que fomentan la discusión y formación de la opinión de la audiencia. El criterio jurídico señala, las manifestaciones externadas en una columna de opinión publicada por un periodista merecen protección constitucional si se cumple con el estándar de veracidad en la modalidad de sustento fáctico suficiente. Tema crucial. Bueno, ¿qué justificación utilizó la Corte para determinar esta jurisprudencia? La libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara dos vertientes en función del objeto de la expresión, la libertad de informar y la libertad de opinar. Ahora bien, la libertad de informar se refiere a la transmisión de hechos considerados noticiables y tiene como objeto proteger la divulgación de los hechos veraces e imparciales. Esto en el entendido de que la veracidad exige únicamente que la información provenga de un razonable y recto ejercicio de investigación y comprobación encaminado a determinar si los hechos que quieren difundirse tienen suficiente asidero en la realidad. Por ejemplo, el INEGI publicó que la inflación subió 3.50%. Y aquí en el programa decimos, en el INEGI publicaron que la inflación subió 3.50%. ¿Hay suficiente asidero al respecto? Claro, está publicado por el INEGI. ¿Quién me puede decir, no, no es cierto? Pues ahí está por el INEGI. No estoy diciendo la inflación subió 50%, que no tengo sustento para decirlo, ¿no? Ese es el punto de un asidero en la realidad. En mi caso, muy sencillo, para cuando hacemos procesos de indicadores económicos, pues leo los que publicó la entidad correspondiente, pública o privada. Que además, en Solo Negocios, buscamos que esos indicadores tengan un sustento científicamente validado, como el indicador IMEF, como la perspectiva CIMEF, los del Fondo Monetario, los de la OCDE, los del Institute for Supply Management, de Conference Board, que son entidades privadas, y luego las públicas, que también tienen lo propio. Bueno, en esa lógica, el punto en concreto es que la libertad de información se sustente en hechos que tengan un asidero de la realidad. Hay cosas subjetivas, por supuesto. Habrá que evaluar y ponderar cómo lograr construir ese sustento. Ahora bien, la libertad de opinión, esto es más subjetivo, protege la manifestación de ideas y juicios de valor, tema completamente subjetivo, los cuales en principio por su naturaleza no requieren de una demostración o exactitud o veracidad, en tanto versen sobre temas de interés público. Deberán entenderse constitucionalmente protegidos. No obstante, dice la Corte, y ahorita profundizo en este tema de libertad de opinión, la distinción entre hechos y opiniones a veces puede ser compleja, pues en ocasiones el mensaje sujeto a escrutinio es una amalgama entre ambos, es decir, existen casos en que las expresiones de una persona relacionadas con temas de relevancia pública puedan generarse, entre otros supuestos,
a través de una opinión que aparentemente se basa o se fundamenta en datos fácticos. En tal sentido, para determinar si merecen de protección constitucional las opiniones que se relacionan con temas de interés público y cuya formulación se sustenta en hechos mencionados en la propia columna de opinión, debe verificarse alguna de las siguientes alternativas. 1. Si los hechos mencionados son de conocimiento público o pueden ser verificados. O sea, no me voy a poner a verificar si en su casa, encerrado, el funcionario público le dio una bofetada a su esposa o su esposa a su esposo, porque ocurrió en el seno de la privacidad y la intimidad plena. Si la esposa o esposo pone una denuncia y se hace público, entonces sí se convierte en público. 2. Si los hechos se introducen por primera vez en el discurso construido a partir de una opinión y no los puede verificar el público lector. Oye, yo tengo de buena fe que le pegó, ok, pero si no es público, entonces tienes un problema para ponderar si esa opinión está sustentada en un hecho real verificable. En ambos casos se requiere un estándar de veracidad, es decir, una diligencia responsable para corroborar que hay un sustento fáctico suficiente en lo que se informa, ya sea porque se trata de hechos de dominio público y por tanto verificables, o bien porque el autor proporciona información completa y suficiente para que la audiencia conozca tanto los hechos fácticos comprobables y la opinión. En el primer supuesto, la opinión elegida sobre un sustrato fáctico estaría en principio protegida por tratarse de libertad de expresión, porque los hechos son de conocimiento público y pueden ser corroborados, mientras que la parte 2 se adquiere tal protección constitucional a partir de la diligencia desplegada por el autor para dar a conocer un hecho sobre el cual va a opinar con base a información que verificó de forma diligente y suficiente en el ejercicio responsable de la libertad de expresión. De lo contrario, la persona juzgada podrá concluir que existe malicia cuando la opinión se construye sobre hechos que no pueden ser verificados y se difunde dicha información a sabiendas que es falsa, o cuando se publica con negligencia sin haber realizado la mínima diligencia para comprobar la veracidad. Bueno, aparentemente se otorgó el amparo en función de que se comprobó por parte del periodista que su opinión estaba sustentada en hechos verificables. 2. Tesis número 2030-841, primera sala, jurisprudencia en materia civil, mismo tema, mismo amparo. Estándares de revisión aplicables a las expresiones relacionadas con asuntos de relevancia pública, dependiendo del contexto. Hechos: el ex servidor público presentó la demanda por daño moral por la vía ordinaria civil contra el periodista que alegó que las opiniones que divulgó en una columna, cuando él ya no era funcionario, afectaban su derecho al honor y debido a que venían de información falsa. El juez de primera instancia dictó absolución al demandado, se revocó la apelación y se condenó al periodista. El periodista promovió acto amparo directo en función a la prevalencia correspondiente, y señalando que no había una transgresión injustificada al honor de la parte actora, ya que se basaba en hechos de interés público, investigados de manera diligente y suficiente y fomentaban la discusión y formación de la opinión de la audiencia. Bueno, el criterio: tratándose de expresiones relacionadas con asuntos de relevancia pública, pueden sustanciarse 3 escenarios, a partir de los cuales dependerá el estándar de revisión aplicable. Las opiniones genéricas que gozan de respaldo constitucional sin mayor justificación, los hechos que activan lo que se conoce como sistema dual de protección y dan lugar a un criterio de real malicia o malicia efectiva, y 3, las opiniones basadas en hechos que demandan una diligencia responsable para corroborar que hay sustrato fáctico suficiente en lo que se informa. Justificación: la libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara las aseveraciones de hechos como la expresión de opiniones. De manera que existen 2 vertientes. La primera supone la transmisión de hechos sometidos a criterios de veracidad o falsedad, mientras que la segunda refiere a comunicación de juicios de valor que no es posible determinar si son veraces o falsos, es una opinión. En ese sentido, las expresiones de una persona relacionadas con temas de relevancia pública pueden encontrarse en alguno de los 3 supuestos. El primero, una opinión genérica y exclusivamente subjetiva que no se basa en hechos, sino que construye, por ejemplo, a partir de otras opiniones, ideas o teorías que por definición no son verificables. Ese tipo de opiniones no están sujetas a criterios de veracidad o imparcialidad debido a que no se apoyan en hechos y en principio gozan de respaldo constitucional sin mayor justificación, siempre y cuando construyan criterios especiales, que ahorita cito. 2. El segundo supuesto se refiere a la comunicación o transmisión objetiva de un hecho. En esa hipótesis se activa el sistema dual de protección que da lugar al criterio de real malicia o malicia efectiva, que es precisamente este segundo punto el que quiero expresar, conforme al cual, para poder dar lugar a una responsabilidad ulterior
debe acreditarse que la información es falsa y que se publicó a sabiendas de su falsedad o total negligencia en la constatación sobre su veracidad. Y 3, se refiere a una opinión que se basa o se fundamenta en datos fácticos. Aquí pueden darse dos escenarios. Por un lado, los hechos mencionados son del conocimiento público y pueden verificarse. Por lo tanto, la opinión erigida sobre ese sustrato estaría en principio protegido por tratarse de libertad de expresión plenamente. Por otro lado, si los hechos se introducen por primera vez en el discurso y no los puede verificar el público, se adquiere tal protección constitucional a partir de la diligencia desplegada por el autor para construir su opinión en un ejercicio responsable de la libertad de información, evitando publicar información a sabiendas de que sea falsa o negligente. Si los hechos mencionados son o no veraces, cuestión que debe verificarse por si acaso. Un segundo, Arturo. Entonces, yéndonos nada más al mundo subjetivo, o estoy dando una opinión y digo, esta es mi opinión, punto, tengo una protección. Pero al decir que es una opinión, estoy diciendo claramente también que no está basado en hechos. Yo creo que fue corrupto por tal cosa, por decir un ejemplo. 2, estoy diciendo mi opinión en base a hechos falsos o que yo sepa que son falsos y negligentemente lo estoy exponiendo. O 3, estoy sustentando mi opinión en hechos, 1, verificables o 2, no verificables. Por ejemplo, el día 31 de agosto, yo no, Alejandro Sandoval, no soy parte del comité de indicador IMEF, pero yo podría decir, si fuera parte, que tengo la información para decir que la economía se cayó y estamos en recesión. Y salir a la voz pública y dar mi opinión. El gobierno ha hecho muy mal y ya estamos en recesión. Pero hasta el día 1 se publica el indicador IMEF y entonces no es veraz, no es verificable la información del día 31. Si el día 1 se publica y tiene la razón de ser, bueno, pues yo habré quedado mal con el indicador, con el comité del indicador IMEF por haberme adelantado la información, pero es verificable. Ahora, si yo el día 31 salgo y digo, caímos en recesión, y digo que es culpa del gobierno y bla, 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 y luego el día 1 se publica que no caímos en recesión, entonces estoy expresamente utilizando información falsa para girar mi opinión. Esos son los criterios de estas dos primeras tesis que me parecen fundamentales para nosotros como medios de comunicación. Tengo que ir a corte. Regreso en segundos, no se vaya, sigue en Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocio Radio y bueno, conforme los dos comerciales, el lunes y martes tenemos el evento, el tercer foro ESG, es en la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México, 2 medios días, o sea de 8 a 2 de la tarde, extraordinarios paneles, todos los comités en donde transversalmente tienen el tema ESG, ambiental, social y gobernanza, gobierno corporativo, estamos participando en construir cada panel para hablar de temas ambientales, temas sociales, temas de gobernanza en las múltiples aristas. Tecnología e inteligencia artificial vinculadas a esos temas, gobierno corporativo, instituciones financieras, bursátiles, bancarias, no bancarias. ¿Qué otros temas tengo ahí a la memoria? Infraestructura y energía, información financiera, entre otros. Es fundamental el tema si queremos evolucionar nuestras empresas. Regístrese. Foro esg.imef.org.mx. El evento es híbrido.
Entonces lo puede ver desde aquí, desde Ciudad Juárez, desde cualquier otra parte del país o del planeta, con una conexión a internet. 2 mediodías, 8 a 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, que es ahorita misma hora de Ciudad Juárez. Me parece un excelente tema. Ya regresamos a leer 1300 AM y vamos a la tercera tesis y luego ya concateno los comentarios. Este es otro amparo, no está vinculado con el primero, pero es misma temática. Registro Digital 2030-843, tesis aislada, las otras dos son jurisprudencias y estas son materia civil y constitucional. Rubro, libertad de expresión, metodología para resolver los conflictos que se presenten por las expresiones emitidas entre personas privadas. Ojo, IMEF, ANADE, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, etc. Hechos. Una asociación de colonos, la asociación de colonos de nuestro fraccionamiento, que opera los servicios públicos de un fraccionamiento junto con algunos de sus integrantes, emitió diversas publicaciones en torno a la construcción de un desarrollo inmobiliario a través de 2 comunicados, una publicación en redes sociales y una manta colocada dentro del residencial. En particular señalaron que el proyecto no contaba con la autorización necesaria para recibir los servicios de agua potable, tratamiento de aguas residuales y recolección de basura que presta la asociación. La empresa inmobiliaria demandó a la Asociación de Colonos el pago de daños y perjuicios bajo el argumento de que la información negativa divulgada respecto a la construcción del desarrollo le causó un perjuicio económico. Según la parte actora, las expresiones emitidas por los colonos provocaron la rescisión de un contrato de compraventa, así como la obligación de pagar una pena convencional. En primera instancia declaró procedente la acción y se condenó a la asociación a pagar daños y perjuicios. En segunda instancia se revocó la sentencia y se absolvió la demandada al considerar que la información se emitió con ejercicio de la libertad de expresión. Inconforme, la inmobiliaria promedió juicio de amparo directo. El tribunal colegiado negó el amparo tras concluir en base al estándar de real malicia que la información divulgada por la asociación está protegida por la libertad de expresión y en contra de ello se promovió un recurso de revisión que llegó a la primera sala de la Suprema Corte, que confirmó la sentencia recurrida al concluir que las expresiones emitidas por la asociación sí se encontraban protegidas, pero por un estándar distinto, al que aplica a conflictos entre personas privadas y no al de libertad de expresión, como si fueran medios de comunicación. Ojo, está buenísimo esto. Criterio jurídico. Es tesis aislada, ¿eh? Para verificar si las expresiones emitidas en conflictos entre personas privadas merece una protección constitucional por las personas juzgadoras deben analizar, 1, la calidad de las partes, son personas físicas o morales, buscando establecer una simetría potencial. Oye, me va a pelear yo, Juanito Pérez, contra el principal carrier de celulares del país, hay asimetría. O son equiparables. 2, los medios usados para comunicar las expresiones y su alcance para determinar el impacto de la publicación. No es lo mismo la página de internet de un influencer que lo siguen millones de personas a la página de internet de Solo Negocios que nos siguen 1,500 personas. O sea, no es lo mismo. A la página de internet de la colonia que lo siguen 100 personas de esa colonia, punto. ¿Sí? Ojo. 3, el carácter de interés público de la información difundida con el propósito de establecer si es exigible que sea veraz o imparcial. Oye, ¿cuál es la información y cuál es su calidad para determinar la implicación de exigir veracidad o imparcialidad bajo los criterios que acabo de citar en las otras 2 tesis, en función de que esté basado en hechos o en opiniones? 4, el contenido de las expresiones para identificar si son hechos verificables o meras opiniones o si se trata de un discurso político, comercial o de otro tipo. Oye, el presidente de la Asociación de Colonos es dueño de una inmobiliaria que va a construir otro proceso inmobiliario enfrente. Y para pegarle comercialmente a su competidor, usó la asociación. Pues ahí hay otro tema, ¿verdad? Oye, este presidente de la Asociación de Colonos y la Asociación de Colonos está velando por el interés de que todos tengan agua. Y si el inmobiliario realmente y de manera pública se puede contrastar ante las autoridades municipales o de junta de aguas que no tienen el permiso, bueno, pues es un hecho verificable, ¿no? Y hay una potencial afectación a los vecinos. 5, la existencia de una afectación causada por las expresiones de una actuación dolosa por parte de quien las emitió siempre y cuando se demuestre la falsedad. Oye, no hay un interés comercial, pero ciertamente sí hay el permiso de aguas. Y estos ni investigaron, nomás fueron y dijeron, miren, no tienen permiso de aguas, ni de desarrollo urbano, ni de nadie. Y queremos afectarlos. Nos cae mal esa inmobiliaria, nos cae mal que pongan un edificiote feo enfrente de mi casa. Y entonces, de manera dolosa, con información falsa, vamos y publicamos. Estos son los criterios que el juzgador debe utilizar para estos efectos.
Con base en el artículo 6º y 7º de la Constitución de nuestro país, la libertad de expresión y el derecho a la información gozan de una amplia protección que abarca prácticamente todo tipo de discurso. Sin embargo, no se trata de derechos absolutos, ya que pueden estar sujetos a ciertos límites y mecanismos de control conforme el orden constitucional. Tratándose de personas privadas, el estándar de real malicia no es trasladable a las controversias en las que se dilucide si se vulneró su derecho a la libertad de expresión, ya que solo es aplicable a aquellos conflictos entre medios de comunicación, periodistas o personas que ejercen funciones públicas o tienen una proyección pública. En ese sentido, para resolver los conflictos entre personas sin proyección pública, por ejemplo, yo soy el presidente de IMEF de Ciudad Juárez. Si yo expreso una idea a través de los comunicados que hacemos de IMEF y alguien busca una contradicción y publica, Alejandro Sandoval está diciendo falsedades, la inflación no subió así, o el indicador IMEF dice falsedades, o yo qué sé, tendría que erradicar este criterio porque tengo una proyección pública. Muchos compañeros de medios me citan constantemente sobre la base de los argumentos de IMEF, no de Solo Negocios, ni de este programa. O si estoy en un evento y expreso unas ideas y lo hago en nombre de IMEF, como presidente de grupo que tengo estatutariamente el derecho para los efectos de la ciudad en Ciudad Juárez, el tema se me puede señalar así porque tengo esa proyección pública. Ahora bien, si yo voy a construir aquí en mi inmueble un edificio de 2 pisos y al vecino le molesta y va y dice, ay, Alejandro es un falso y quién sabe qué y no tiene permisos y es negligente y bla, 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 ahí ya no radica una personalidad de proyección pública, sino un tema de privados, que es a lo que está aduciendo esta tesis. Bien, en ese sentido hay que tomar en cuenta el impacto de cómo ocurre la difusión, si es pública, a gran escala, en medios masivos de comunicación, en un ambiente restringido, mediante canales privados o semiprivados, un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, lo que gusten. Otro aspecto a analizar es si las expresiones son de interés público o no, esto es, si la información versa sobre trascendencia para la vida colectiva o nada más es la temática de una persona pública con relevancia pública, y esta información debe ser protegida cuando se divulgan hechos veraces e imparciales que provengan de un ejercicio de investigación y comprobación y separen los hechos de una crítica personal. Oye, vamos a criticar personalmente al incluso director de la inmobiliaria o a la inmobiliaria porque no tiene el permiso de agua que es verificable cuando vas a la Junta de Aguas y contrastas que no tiene el permiso emitido. Finalmente, conforme al estándar, la persona juzgadora debe valorar los medios probatorios y con base a ello determinar si la parte demandada actuó con negligencia o dolo al publicar la declaración reclamada y si la información o expresiones cuestionadas constituyen la causa directa del daño alegado. Oye, ¿verdaderamente perdiste el contrato de compraventa que aduce aquí la inmobiliaria? Vamos a pensar que estaba vendiendo departamentos y perdió, y el comprador del departamento que ya lo tenía amarrado, dijo, no, te cancelo y además te aplico pena convencional porque incumpliste no tener los permisos. A ver, ¿perdiste el contrato porque te quemaron o porque realmente no tenías el permiso de agua si lo andabas tramitando? Para ya tener la construcción y poder vender, tienes que tener los permisos. Si no, estás ante un gran riesgo que no se traslada a un contrato ordinario, que incluso están basados en contratos de adhesión de la Profeco. Entonces, estás especulando y estás violando leyes. Y por lo tanto, ya no es tanto tan importante que el comprador que canceló el contrato y reclamó la pena convencional lo haya hecho porque se enteró por la difusión en el grupo de WhatsApp de esa colonia contra el acto de ilegalidad de la inmobiliaria, ¿me explico? O sea, la inmobiliaria no puede aducir, ay, era secreto que no tenía los permisos y los iba a conseguir, pero como los de la colonia esa publicaron, se enteró el comprador y me cancelaron y me dañó en mi perjuicio, me generó un perjuicio patrimonial. Eso no es justificable. Tu violación del derecho de no haber tenido los permisos es la causa de tu perjuicio patrimonial, no la difusión de la información entre colonos. Entonces, en ese sentido, me parecen interesantísimas estas 3 tesis, porque hablan del criterio amplio del 6º y 7º constitucional de la libertad de expresión y de información, concatenándolo al tema de medios de comunicación, las primeras 2 tesis, y de entes privados, la segunda tesis. Por ejemplo, si IMEF, y esto es un tema bien interesante que hoy en día discutimos, soy parte del comité editorial de IMEF,
y hemos hablado de los lineamientos para publicar en la revista de News IMEF. Y tenemos una serie de reglamentos de diferentes tipos de publicaciones, porque tenemos la revista mexicana de ejecutivos financieros, que es arbitrada, tenemos las páginas de internet, de redes sociales, tenemos eventos, tenemos entrevistas, etcétera. Y tenemos muy claros criterios en los que tenemos que fincar nuestra forma de expresarnos. En esencia, sustentándonos en datos verificables, que es lo que dicen estas tesis. Entonces, refuerza que hemos tenido razón en los diferentes reglamentos y comités editoriales. Dame un segundo, Arturo. Entonces, en esa lógica, ese es un modelo adecuado de promoción de la información. Si yo voy a salir en un organismo X a decir, el alcalde es un maldito desgraciado y no sé qué, y no tengo sustento para decirlo, estoy cometiendo una malicia a sabiendas de incluso potencial información falsa. Tengo que tener la información para difundir la información que quiero difundir como medio. Y en la parte privada, tengo que ser juzgado y más me valdría hacer una ponderación de compliance interno para hacer las cosas de manera adecuada en la difusión de la información que corresponde. Creo yo que ese es el tema. Voy a corte, regreso al último segmento. No se vaya, sigan Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Bien, llegamos ya casi al último segmento. Estamos hoy en corte con radio, pero nos vamos a ir con 3 tesis más para cerrar el día. Pero bueno, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Sobre todo pensando en una perspectiva de planeación estratégica desde la macroplaneación de los socios y luego del Consejo de Administración, si es menester, en la función correspondiente de fincar un criterio de compliance. Estas tesis son bien importantes, sobre todo si hay vinculación mediática, ¿no? Es bien, bien crucial. Regresamos al aire, último segmento, y vámonos a la siguiente tesis. 2030-789, tribunales colegiados, tesis aislada, materia civil, buró de crédito. ¡Wow! Cuando se declara judicialmente la nulidad de un crédito, solo puede recopilar la información proporcionada por los usuarios para actualizar su base de datos en el sentido de cancelar el registro de crédito o operaciones declaradas nulas. ¿Qué dice esta tesis? Hechos. En los juicios orales mercantiles, personas usuarias de servicios financieros demandaron la nulidad y cancelación de diversas operaciones que se cargaron a su cuenta, así como la cancelación o eliminación de antecedentes negativos en el buró. En primera instancia, declaró la nulidad de los cargos cuestionados y se condenó a Buró de Crédito a eliminar la cancelación de los registros. En amparo directo, el buró señaló que no está obligado a llevar a cabo esa cancelación. El criterio jurídico del tribunal, ya cuando se eleva al nivel del amparo, es el siguiente. El tribunal colegiado de circuito determina que cuando se declara judicialmente la nulidad de un crédito, el buró solo puede recopilar la información proporcionada por los usuarios para actualizar su base de datos en el sentido de cancelar el registro del propio usuario de servicios financieros derivados del crédito o operaciones declaradas nulas. La justificación, conforme al 69 de la ley para regular las sociedades de información crediticia de la institución de servicios financieros acreedora, como usuaria, es quien está obligada en los casos en que celebre un convenio con el cliente acreditado, por virtud del cual se altere la obligación inicial de hacer de conocimiento del buró de crédito dicha situación, a fin de que se haga una anotación en la base de datos y, en consecuencia, en los reportes de crédito y en los que sean especiales
que se emitan. Ojo, ante buró de crédito el usuario no es el deudor, es la institución financiera. La entidad que tiene vínculo, porque también hay autoridades e instituciones comerciales. La anotación deberá deberá usar la clave de prevención o observación que resulte aplicable, para lo cual deben tomarse en consideración aspectos como si ésta se efectuó como consecuencia de modificar la situación del acreditado por condiciones de mercado o si el crédito estuvo sujeto a un procedimiento judicial. Si un cliente obtiene una resolución judicial favorable respecto a un crédito, la clave de prevención o observación deberá reflejar dicha circunstancia y eliminar la referencia al incumplimiento. O sea, aquí se aduce a que el deudor no lo era y al demandar se canceló el crédito y desapareció la relación con ese potencial crédito y esa acreedora. Por lo tanto, la condena a buró es cancelar las notas negativas de esos servicios financieros y no es directa, pues en los lineamientos de la ley, la financiera es quien debe emitir la observación correspondiente derivado del fallo de la autoridad y en los términos que fue condenada, para que sea el buró quien recopile la información y actualice la base de datos para cancelar el registro. O sea, en la demanda, el presunto deudor que resultó en la resolución no deudor, el deudor pidió que se cancelara su historial de buró respecto a ese crédito. Y el juez dijo, sí, adelante. Y el buró dijo, no, no puede ser ni tú juez, ni tú demandado quien me lo pida. No demandado, pero deudor. Tú, juez, tienes que ordenar a la institución financiera no solo a cancelar en la relación comercial financiera con ese deudor presunto, sino que me informe a mí lo correspondiente. O sea, yo, buró de crédito, solo puedo recibir órdenes de las instituciones financieras. Tu juez puedes ordenar a la institución financiera a que, a su vez, actuando en consecuencia de la resolución, ordene al buró de crédito la cancelación del registro. Ese es el orden correspondiente. Y es lo que está diciendo el tribunal colegiado, que me parece muy sensato. Porque si permitimos que sea por simple orden judicial, entonces se transgrede la ley en principio. Habrá que ver, porque esta sí es aislada, una ponderación en términos de decir, tiene que haber todo un seguimiento administrativo correspondiente y procedimental y ¿cómo se llaman estos? Burocráticos, o una determinación judicial tiene más peso. Y eso solo podría determinarlo, en mi opinión, la Suprema Corte. Veremos. Segunda tesis a darle lectura, otro tema radicalmente diferente. 2030-816, Semanario Judicial de la Federación, tesis jurisprudencial, materia administrativa y constitucional. Derecho a un medio ambiente sano y a la salud pública. Su garantía no puede condicionarse a hechos económicos. Los hechos. Una asociación civil promovió juicio de amparo en contra de un acuerdo estatal que establece parámetros para activar fases de contingencia ambiental al considerar que dichos parámetros eran más laxos que los de la norma oficial mexicana. El juez de distrito negó el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se promovió en conocimiento a la Suprema Corte a través de un recurso de revisión que interpuso la quejosa. En el análisis de fondo, la primera sala abordó la tensión entre efectos económicos de las decisiones regulatorias ambientales y las protecciones del derecho al medio ambiente sano y la salud. Y reconoció en su criterio jurídico que considera que la protección del derecho al medio ambiente sano y a la salud pública no puede condicionarse a criterios puramente económicos. ¿Cómo es la justificación? Las decisiones regulatorias en materia ambiental pueden tener efectos en la reasignación de costos en los sectores productivos. Claro, si a mí me impones un umbral más alto o menos alto para permitirme o no contaminar aire, agua, tierra, pues obviamente me va a alterar si tengo que gastar más en ello como empresa productora al cumplimiento. Pero es un criterio económico. Y dice la sala, sin embargo, dichos efectos no justifican que las autoridades dejen de adoptar medidas eficaces para la protección de los referidos derechos, ni condicionarlos nada más a una evaluación de costos. Es criterio de la primera sala de la Corte que el derecho al medio ambiente posee tanto una dimensión objetiva como la subjetiva. Desde la faceta objetiva implica la existencia de un sistema normativo e institucional que garantice la preservación y restauración de los ecosistemas, mientras que la dimensión subjetiva reconoce el derecho de toda persona
a exigir condiciones ambientales adecuadas para su bienestar y desarrollo. En virtud de esta dualidad, la tutela del medio ambiente no solo es un imperativo constitucional, sino adquiere un valor intrínseco que trasciende cualquier análisis costo-beneficio. En consecuencia, la formulación de la política ambiental, las autoridades están obligadas constitucionalmente a proteger el derecho a un medio ambiente sano y a la salud sin condicionar su eficacia a eventuales repercusiones económicas. Oye, es que hoy el tipo de empresas que tengo en mi municipio, si las obligo a cumplir esto, se van a ir. Pues sí, pero por otro lado, si tú permites que ese umbral sea menor, ya está confirmado que vas a provocarle cáncer a tus ciudadanos. ¿Qué vale más? ¿Esas inversiones o esa salud de esas personas? La Corte lo está diciendo con claridad. Es una jurisprudencia y bueno, pues creo que tiene una procedencia plena. Punto. Última tesis. Esta es una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Superior, época novena, tesis 144. Resolución miscelánea fiscal para 2023 y 2024, regla 2.7.1.21. Al establecer el plazo para remitir el comprobante fiscal digital por Internet, no viola los principios de seguridad jurídica y reserva de ley y subordinación jurídica. Dice, los artículos 29 de fracción 4 y 29 del Código Fiscal de la fracción facultan expresamente al SAT a establecer reglas de carácter general, resoluciones misceláneas, para fijar facultad de la citada autoridad de establecer casos en los que los contribuyentes deben de emitir el CFDI en un plazo distinto al señalado en el reglamento del código. Por ejemplo, el 271-221 de la resolución miscelánea fiscal 23 y 24, al establecer que para los efectos del comprobante fiscal digital por Internet, la factura electrónica, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes pueden remitir al SAT o al proveedor, al PAC, del timbrado, el comprobante fiscal a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones, de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Esto no vulnera la seguridad jurídica y reservas de ley o subordinación jurídica en caso de que no excede las facultades del 29A y 29, fracción 4 del Código Fiscal. Pues justamente esa norma dio pie a la emisión de la regla. O sea, lo que está diciendo la ley dice algo. No sé, la factura se tiene que emitir diario. Pero por resolución miscelánea, facultado en la ley, el SAT puede decir, oye, pero tú, comerciante, puedes publicar diario, semanal, mensual o bimestral, y a 24 horas plazo, tu CFDI de público en general. Ustedes saben, van al supermercado, pues yo creo que el 1% menos pide factura. Todo lo demás se hace en una sola factura al público en general. Un mega supermercado seguramente emite una factura diaria, pero un comercio pequeño dice, oye, pues es que a mí me cuesta el contador cada vez que tiene que ser la factura, yo no sé hacerla, etcétera. Yo le junto los tickets y bimestralmente, conforme resolución miscelánea, me da la autorización. Bueno, en esa lógica, lo que está diciendo la Corte, el Tribunal Federal es, esto es completamente válido y esta regla es constitucional. Bueno, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana, platicaremos de gobierno corporativo, así que sintonícenos 4 de la tarde aquí en Solo Negocio Radio, 1300 AM, Radio Mexicana y por supuesto en las redes sociales. Buenas tardes, gracias Arturo por tu apoyo, hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.